16 de diciembre de 2009. La ciudad de Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, está a punto de convertirse en el epicentro de una tormenta de fuego y plomo. Dentro de un lujoso complejo de apartamentos, un hombre está acorralado. No es un hombre cualquiera. Es el jefe de jefes, el Barbas, el líder de una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas y despiadadas de México. Su nombre es Arturo Beltrán Leiva. El aire crepita con tensión mientras unidades de élite de la Marina de México se acercan con sus armas apuntando al edificio que se ha convertido en una fortaleza. Durante horas, la noche será destrozada por el implacable staccato de las armas automáticas. El rugido ensordecedor de las granadas y los gritos desesperados de hombres enfrascados en una lucha a vida o muerte. Esto no es solo una operación de arresto, es una batalla por el control, un clímax sangriento en la brutal guerra contra las drogas. ¿Fue este hombre un producto de su entorno, una víctima de un sistema que ofrecía pocos caminos hacia el poder? ¿O era un monstruo, un depredador a sangre fría que desató un sufrimiento incalculable en su búsqueda de riqueza y dominio? Era un estratega brillante, un líder carismático que comandaba una lealtad inquebrantable. O un tirano paranoico cuyas propias acciones lo llevarían inevitablemente a su perdición. Cómo un hombre de las escarpadas montañas de Sinaloa ascendió hasta convertirse en uno de los criminales más temidos y buscados del mundo, solo para morir en una lluvia de balas, con su cuerpo profanado y exhibido como un trofeo grotesco. Acompáñame a adentrarnos en el oscuro y violento mundo de Arturo Beltrán Leiva, una historia de poder, traición y sangre. Una historia que revela la naturaleza compleja y a menudo contradictoria de un hombre que fue tanto un rey como un peón en el juego mortal del narcotráfico internacional. Si te apasionan las historias que el poder quiso ocultar, suscríbete. Lo que viene es aún más oscuro. La historia de Arturo Beltrán Leiva no comienza en el lujoso apartamento donde terminaría violentamente, sino en el paisaje accidentado y bañado por el sol del Sinaloa rural, México. Nació el 27 de septiembre de 1961, en el pequeño pueblo de Tameapa, en el municipio de Badiraguato. Esta región, conocida como el Triángulo Dorado, por su prolífica producción de opio y marihuana, ha sido la cuna de muchos de los narcotraficantes más notorios de México. Es una tierra de fuertes contrastes, de una belleza natural impresionante y una pobreza aplastante, de lealtades familiares profundamente arraigadas y una cultura de violencia donde la ley de la pistola a menudo suplanta la ley del Estado. Arturo era el mayor de los hermanos Beltrán Leiva, un clan que un día prestaría su nombre a un temible imperio criminal. Le siguieron Carlos, Alfredo y Héctor. Desde una edad temprana, los hermanos estuvieron inmersos en un mundo donde la ilegalidad era un medio de supervivencia, un camino hacia una vida más allá de las limitaciones de su entorno empobrecido. Su familia, como muchas en la región, tenía vínculos con el tráfico ilícito de drogas, un negocio que se había tejido en la propia tela de la economía local durante generaciones. Los hermanos Beltrán Leiva no estaban solos en este mundo. Crecieron junto a otros jóvenes que se convertirían en figuras importantes del narcotráfico mexicano, incluido Joaquín El Chapo Guzmán. Los lazos forjados en estos primeros años, en las experiencias compartidas de pobreza y ambición,
darían forma al futuro del narcotráfico en México durante décadas. Se decía que Arturo, incluso en su juventud, poseía un carisma natural y un intelecto agudo. Era ambicioso e impulsivo, con una profunda comprensión del cálculo violento del poder en el mundo que habitaba. Aprendió desde el principio que el respeto no se ganaba con palabras, sino con acciones, y que el miedo era una moneda más confiable que la amistad. A medida que alcanzaba la mayoría de edad, comenzó a hacerse un nombre como un operador astuto y despiadado, un hombre que no temía usar la violencia para lograr sus objetivos. Comenzó, como muchos, en la parte inferior de la escalera criminal, trabajando como guardaespaldas y sicario para traficantes locales. Pero estaba claro para todos los que lo conocían que Arturo estaba destinado a cosas más grandes. Era un líder nato, con una personalidad magnética que atraía a la gente hacia él, y un pragmatismo a sangre fría que le permitía tomar las decisiones difíciles necesarias para ascender en las filas del Hampa. Las montañas de Sinaloa fueron su escuela, y las lecciones que aprendió allí le servirían bien en los años venideros, mientras se embarcaba en un camino que lo llevaría de las polvorientas calles de su pueblo natal a la cima de una empresa criminal global y, en última instancia, a su sangrienta desaparición en un lujoso apartamento en Cuernavaca. Las semillas de su futuro imperio y de su eventual caída se sembraron todas en el suelo implacable del Triángulo Dorado. El ascenso de Arturo Beltrán Leiva y sus hermanos de matones provincianos a arquitectos de una empresa criminal global es una historia de alianzas estratégicas, ambición despiadada y la dinámica cambiante del comercio internacional de drogas. En la década de 1980, el panorama del narcotráfico mexicano estaba dominado por el Cártel de Guadalajara, un poderoso sindicato liderado por figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Fue dentro de esta organización más grande donde muchos de la siguiente generación de capos de la droga, incluidos Arturo Beltrán Leiva y su contemporáneo Joaquín El Chapo Guzmán, se foguearon. Los hermanos Beltrán Leiva, con Arturo a la cabeza, inicialmente se labraron un nicho como un ala de seguridad y ejecución. Su reputación de violencia y eficiencia los convirtió en activos valiosos para los jugadores más establecidos. Eran conocidos por su capacidad para corromper a funcionarios, intimidar a rivales y mover producto con una eficiencia despiadada que llamó la atención del liderazgo del cártel. El arresto de Félix Gallardo en 1989 y la posterior fragmentación del Cártel de Guadalajara crearon un vacío de poder, un paisaje caótico de alianzas cambiantes y sangrientas guerras territoriales. Fue en este crisol de violencia donde se forjaron los cárteles de la droga mexicanos modernos. Los hermanos Beltrán Leiva, con sus estrechos vínculos con el Chapo Guzmán, se convirtieron en componentes integrales de lo que eventualmente se conocería como el Cártel de Sinaloa. Arturo, con su aguda visión para los negocios y sus profundas conexiones dentro de las fuerzas del orden y la élite política, encajaba de forma natural en un papel de liderazgo dentro de esta nueva federación. Era conocido como el Barbas y era ampliamente respetado por su capacidad para negociar acuerdos, lavar dinero y orquestar la compleja logística de mover toneladas de cocaína desde Sudamérica a los Estados Unidos. Mientras que el Chapo era la cara pública del Cártel de Sinaloa,
una figura mítica que capturó la imaginación del público. Arturo Beltrán Leiva era el poder silencioso detrás del trono. El maestro estratega que aseguraba que las ruedas de la organización siguieran girando. La organización Beltrán Leiva, operando bajo el paraguas más amplio del cártel de Sinaloa, se convirtió en una fuerza formidable por derecho propio. Controlaban corredores de contrabando clave, particularmente en los estados norteños de Sonora y Nuevo León, y establecieron una sofisticada red de corrupción que se extendía a los niveles más altos del gobierno mexicano. Fueron pioneros en el uso de la violencia como herramienta de guerra psicológica. Sus tácticas brutales enviaban un mensaje claro a sus rivales y a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. Arturo, en particular, era conocido por su estilo de vida ostentoso, su amor por las fiestas lujosas, los autos caros y las mujeres hermosas. Era una figura grandiosa que se deleitaba con su poder y riqueza, un gángster moderno que parecía haber salido directamente de una película de Hollywood. Pero debajo de la apariencia de glamour y exceso había una mente fría y calculadora. Un hombre que no se detendría ante nada para proteger su imperio y expandir su influencia. El ascenso de los hermanos Beltrán Leiva fue un testimonio de su capacidad para adaptarse y prosperar en el mundo en constante evolución del crimen organizado. Eran maestros de un juego mortal y, por un tiempo, parecía que su poder era ilimitado, su reinado inexpugnable. Pero en el traicionero mundo del narcotráfico, las alianzas son fugaces, y el trono siempre es codiciado por aquellos que están dispuestos a matar por él. La base misma de su imperio, su estrecho vínculo con El Chapo Guzmán, eventualmente se convertiría en la fuente de su perdición. Un testimonio del viejo adagio de que en el mundo del crimen no hay honor entre ladrones. La asociación entre los hermanos Beltrán Leiva y Joaquín El Chapo Guzmán fue durante muchos años la piedra angular del dominio del cártel de Sinaloa. Era una relación simbiótica, una fusión de habilidades complementarias y ambición compartida. Mientras que El Chapo era el visionario, la cara pública de la organización, un maestro de la logística y un héroe popular para algunos, Arturo Beltrán Leiva era el ejecutor, el estratega, el hombre que aseguraba el buen funcionamiento de la vasta y compleja maquinaria del cártel. Era el jefe de jefes, un título que reflejaba su autoridad y el respeto que imponía no solo dentro de su propia organización, sino también entre sus rivales. La organización Beltrán Leiva, conocida como la Oficina, era responsable de algunas de las funciones más críticas del cártel de Sinaloa. Gestionaban la seguridad del cártel, llevando a cabo asesinatos, secuestros y actos de intimidación contra sus enemigos. También eran maestros de la corrupción, con una asombrosa habilidad para infiltrarse en las agencias de aplicación de la ley y las instituciones gubernamentales a nivel local, estatal y federal. Se decía que Arturo, en particular, tenía una vasta red de contactos dentro del gobierno mexicano. Un estado en la sombra que le proporcionaba inteligencia, protección e impunidad. Esta red permitió que el cártel de Sinaloa operara con un grado de libertad que era la envidia de sus rivales. Podían mover drogas, lavar dinero y eliminar a sus enemigos con poco temor a represalias. Los hermanos Beltrán Leiva también desempeñaron un papel clave en la expansión del cártel a nuevos territorios,
tanto dentro de México como en el extranjero. Establecieron lucrativas rutas de contrabando a través de Centroamérica y forjaron alianzas con proveedores de cocaína colombianos, asegurando un flujo constante de producto para el insaciable mercado estadounidense. El hermano de Arturo, Alfredo Beltrán Leiva, conocido como El Mochomo, fue una figura clave en estas operaciones, responsable de supervisar el transporte de envíos de varias toneladas de cocaína. La relación entre Arturo y el Chapo era más que una simple asociación comercial. Era un vínculo forjado en el crisol de sus orígenes compartidos en las montañas de Sinaloa. Se decía que eran amigos cercanos, sus familias entrelazadas por matrimonio y círculos sociales compartidos. Pero en el mundo del narcotráfico de alto riesgo, donde las fortunas se hacen y se pierden de la noche a la mañana, y donde la traición es una amenaza constante, incluso los lazos más fuertes pueden romperse. Las semillas de la desconfianza se sembraron a principios de la década de 2000, a medida que el poder del cártel de Sinaloa crecía y las apuestas se volvían más altas. Las inmensas ganancias generadas por el tráfico de drogas crearon un clima de intensa competencia y paranoia. El arresto de El Chapo en Guatemala en 1993 y su posterior escape de una prisión de alta seguridad en 2001 solo habían realzado su estatus mítico, pero también habían creado un vacío de poder que otros estaban ansiosos por llenar. Arturo Beltrán Leiva, con su propio poder e influencia considerables, era visto por algunos como un rival potencial para el liderazgo de El Chapo. La dinámica entre los dos hombres se volvió cada vez más compleja, un delicado equilibrio de cooperación y competencia. Eran aliados, pero también eran rivales, sus destinos entrelazados en una peligrosa danza de poder y ambición. La edad de oro de su asociación estaba a punto de llegar a un final dramático y sangriento. Un final que no solo destrozaría al cártel de Sinaloa, sino que también sumiría a México en un nuevo y aún más aterrador ciclo de violencia. El catalizador de esta ruptura sería un acto de traición. Una traición tan profunda que volvería a hermano contra hermano y encendería una guerra que dejaría un rastro de muerte y destrucción a su paso. La frágil alianza que había mantenido unido al cártel de Sinaloa durante años finalmente se hizo añicos el 21 de enero de 2008. Ese día, la Policía Federal Mexicana, actuando sobre un soplo, arrestó a César Alfredo Beltrán Leiva, El Mochomo, en la ciudad de Culiacán, el corazón del territorio del cártel. Alfredo, el menor de los hermanos Beltrán Leiva, era un operador logístico clave, responsable de gestionar el transporte de vastas cantidades de cocaína y de lavar las ganancias del tráfico de drogas. Su captura fue un golpe importante para la organización, un golpe de decapitación paralizante que envió ondas de choque a través del hampa. Para Arturo Beltrán Leiva, el arresto de su hermano no fue solo un revés estratégico, fue una traición profundamente personal. Estaba convencido de que el Chapo Guzmán había entregado a su hermano a las autoridades. Una sospecha que fue alimentada por el hecho de que el arresto se había llevado a cabo con un nivel de precisión e inteligencia que sugería una fuente interna. El motivo de tal traición a los ojos de Arturo era claro. El Chapo, siempre pragmático,
Podría haber sacrificado a Alfredo para proteger a su propio hijo, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, quien también enfrentaba problemas legales en ese momento. Si esta sospecha se basaba en hechos o en paranoia, es un tema de debate, pero para Arturo fue un acto de traición imperdonable. El vínculo de confianza que una vez había unido a los dos hombres se rompió irrevocablemente. En el mundo del narco, donde la lealtad es el bien más preciado, la traición es un pecado que solo puede lavarse con sangre. Arturo Beltrán Leiva, cegado por la rabia y la sed de venganza, declaró la guerra a su antiguo amigo y socio. La organización Beltrán Leiva, que alguna vez fue parte integral del cártel de Sinaloa, se separó llevándose consigo su vasta red de asesinos, funcionarios corruptos y rutas de contrabando. Esto no era simplemente una disputa comercial. Fue un divorcio escrito en sangre, una enemistad familiar que se convertiría en uno de los conflictos más brutales en la historia de la guerra contra las drogas en México. El recién creado Cártel de los Beltrán Leiva, bajo el liderazgo de Arturo, pasó inmediatamente a la ofensiva. Se aliaron con sus antiguos enemigos, el Cártel de Juárez y su brazo armado, los Zetas, un grupo notoriamente violento de exsoldados de las Fuerzas Especiales. Esta nueva alianza, conocida como la Federación, era una fuerza formidable, unida por un enemigo común: el Chapo Guzmán y los restos del Cártel de Sinaloa. La guerra que siguió no se pareció a nada que México hubiera visto antes. Fue una guerra que no se libró en las sombras, sino a la intemperie. En las calles de ciudades y pueblos de todo el país, los coches bomba, una táctica que alguna vez se limitó a las zonas de conflicto de Oriente Medio, se convirtieron en una nueva y aterradora característica de la guerra contra las drogas en México. Las exhibiciones públicas de violencia, como decapitaciones y asesinatos en masa, se utilizaron para sembrar el terror e intimidar a los rivales. La violencia fue indiscriminada, con civiles a menudo atrapados en el fuego cruzado. La ruptura entre Arturo Beltrán Leiva y el Chapo Guzmán había desatado una plaga de violencia que consumiría a México durante años. Los viejos códigos de conducta, las reglas no escritas que alguna vez habían gobernado el tráfico de drogas, fueron abandonados en la búsqueda de venganza. La guerra era personal, y para Arturo Beltrán Leiva era una lucha a muerte. Su búsqueda de venganza lo pondría en un curso de colisión con todo el poder del Estado mexicano. Un camino que lo llevaría a su confrontación final y sangrienta en un lujoso apartamento en Cuernavaca. La traición no solo había destruido un imperio criminal, también había sellado su destino. La declaración de guerra de Arturo Beltrán Leiva contra sus antiguos aliados en el cártel de Sinaloa sumió a México en una vorágine de violencia. El recién bautizado cártel de los Beltrán Leiva, impulsado por un potente cóctel de rabia y ambición, se embarcó en una campaña de terror que redibujó el mapa del hampa mexicana. Arturo, ahora líder indiscutible de su propia organización, demostró ser un jefe de guerra formidable y despiadado. Aprovechó su extensa red de funcionarios corruptos, una red que había pasado años cultivando, para obtener una ventaja sobre sus enemigos. Oficiales de alto rango de las fuerzas del orden,
Agentes de inteligencia e incluso un ex zar antidrogas estaban en su nómina, proporcionándole un flujo constante de información sobre los movimientos de sus rivales y las operaciones de las fuerzas gubernamentales que supuestamente lo estaban cazando. Esta ventaja de inteligencia le permitió atacar con una precisión quirúrgica, eliminar a sus enemigos antes de que supieran que estaban en su mira. Uno de los primeros y más impactantes actos de retribución llegó pocos meses después del arresto de Alfredo. El 8 de mayo de 2008, Edgar Guzmán López, el hijo de 22 años de El Chapo Guzmán, fue acribillado en el estacionamiento de un centro comercial en Culiacán. El asesinato fue un mensaje claro para El Chapo. Nadie estaba a salvo, ni siquiera su propia familia. El asesinato del hijo de un narco fue una violación de una regla no escrita de larga data en el tráfico de drogas. Una regla que, en su mayor parte, había evitado que la violencia se extendiera a las vidas personales de los líderes de los cárteles. Arturo Beltrán Leiva había cruzado una línea, y al hacerlo había escalado el conflicto a un nivel nuevo y aterrador. La guerra entre el cártel de los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa se libró en múltiples frentes. En el estado norteño de Chihuahua, los Beltrán Leiva se aliaron con el cártel de Juárez para desafiar el control del cártel de Sinaloa sobre el lucrativo corredor de contrabando hacia El Paso, Texas. Esta batalla por el control de Ciudad Juárez, una de las ciudades más violentas del mundo, se cobraría miles de vidas. En los estados de Guerrero y Morelos, el cártel de los Beltrán Leiva estableció un nuevo bastión, aterrorizando a la población local y convirtiendo la otrora próspera ciudad turística de Acapulco en un pueblo fantasma. El reinado de terror de Arturo no se limitó a sus rivales en el tráfico de drogas. También apuntó a funcionarios gubernamentales de alto rango que se atrevieron a interponerse en su camino. En una audaz demostración de poder, sus sicarios asesinaron al jefe interino de la Policía Federal de México, un hombre que había sido fundamental en la lucha contra la organización Beltrán Leiva. El mensaje era claro: nadie estaba fuera de su alcance. La violencia no era solo estratégica, también era performativa. Arturo Beltrán Leiva entendía el poder del miedo, la importancia de la guerra psicológica. Sus asesinos a menudo dejaban mensajes espantosos en las escenas de sus crímenes. Los cuerpos de sus víctimas desmembrados y exhibidos en lugares públicos. Esta campaña de terror fue diseñada para intimidar a sus enemigos, sembrar el caos y la inestabilidad, y demostrar el poder absoluto del cártel de los Beltrán Leiva. Durante un breve pero sangriento período, pareció que Arturo Beltrán Leiva era invencible. Era el nuevo rey, un hombre que había desafiado al narcotraficante más poderoso del mundo y había vivido para contarlo. Era rico, era temido y aparentemente intocable. Pero las mismas cualidades que lo habían impulsado a la cima del hampa, su crueldad, su paranoia, su insaciable apetito de poder, también serían las semillas de su destrucción. La guerra que había comenzado no solo lo había convertido en un objetivo para sus rivales, también lo había convertido en una prioridad para el gobierno mexicano, un gobierno que estaba bajo una creciente presión de los Estados Unidos para mostrar resultados en la guerra contra las drogas. El tiempo se estaba agotando para el jefe de jefes. Su sangriento reinado estaba a punto de terminar.
no en un resplandor de gloria, sino en una desesperada última resistencia contra las fuerzas que se cernían sobre él desde todos los lados. Mientras la guerra de Arturo Beltrán Leiva contra el Chapo Guzmán se recrudecía, sus métodos se volvieron cada vez más brutales y sus objetivos más audaces. El conflicto no era simplemente una guerra territorial por rutas de contrabando. Era una venganza personal, una campaña de exterminio dirigida a todos los asociados con su antiguo socio. El cártel de los Beltrán Leiva, ahora aliado con los hiperviolentos Los Zetas, adoptó las tácticas de conmoción y pavor de sus rivales, recurriendo a exhibiciones públicas de brutalidad para aterrorizar tanto a sus enemigos como a la población civil. Las decapitaciones, una táctica espantosa que antes era ajena a la violencia de los cárteles mexicanos, se convirtieron en una sombría firma de la organización Beltrán Leiva. Las cabezas cortadas de traficantes rivales y oficiales de policía se dejaban en espacios públicos, fuera de edificios gubernamentales, en plazas de pueblos, al costado de las carreteras, a menudo acompañadas de mensajes escritos a mano o narcomantas que amenazaban con más derramamiento de sangre. Estas exhibiciones grotescas eran una forma de guerra psicológica, diseñadas para proyectar una imagen de poder absoluto y para demostrar que nadie estaba fuera de su alcance. Uno de los objetivos de más alto perfil en esta campaña de terror fue la propia Policía Federal Mexicana. Arturo Beltrán Leiva se había enorgullecido durante mucho tiempo de su capacidad para corromper a las fuerzas del orden, pero era igualmente despiadado al castigar a quienes se negaban a ser comprados. En mayo de 2008, apenas un día después del asesinato del hijo de El Chapo, sicarios del cártel de los Beltrán Leiva asesinaron a Edgar Eusebio Millán Gómez, el jefe interino de la Policía Federal Mexicana. Millán Gómez era una figura clave en la lucha del gobierno contra los cárteles, y su asesinato, llevado a cabo en su propia casa, fue un acto descarado de desafío, un mensaje claro al Estado mexicano de que el cártel de los Beltrán Leiva no temía enfrentarse a todo el poder del gobierno. La guerra también se extendió a los más altos escalones del aparato de seguridad del gobierno mexicano. A fines de 2008, un escándalo de corrupción masiva, denominado Operación Limpieza, expuso el alcance de la influencia del cártel de los Beltrán Leiva dentro de la Fiscalía General Federal. Funcionarios de alto rango, incluido el exar antidrogas Noé Ramírez Mandujano, fueron arrestados y acusados de filtrar información sensible al cártel a cambio de millones de dólares en sobornos. El escándalo fue una ilustración sorprendente de la capacidad de Arturo para penetrar y corromper las mismas instituciones que se suponía debían combatirlo. También destacó el inmenso desafío que enfrentaba el gobierno mexicano en su guerra contra las drogas, una guerra en la que el enemigo a menudo estaba adentro. La violencia no se limitó a objetivos de alto perfil. En los estados de Guerrero y Morelos, donde el cártel de los Beltrán Leiva había establecido una nueva base de poder, una ola de secuestros, extorsiones y asesinatos aterrorizó a la población local. El otrora glamoroso balneario de Acapulco se convirtió en un campo de batalla. Sus calles llenas de cuerpos, sus negocios cerrados. Arturo Beltrán Leiva, en su búsqueda de venganza y dominio, había desatado una tormenta de violencia que estaba consumiendo regiones enteras del país.
Pero esta implacable campaña de terror tuvo un costo. Los asesinatos de alto perfil y los descarados escándalos de corrupción habían convertido a Arturo Beltrán Leiva en el enemigo público número 1. El gobierno mexicano, con el respaldo total de los Estados Unidos, ahora estaba decidido a derribarlo. El cerco se estaba estrechando. El círculo de funcionarios corruptos en los que podía confiar se estaba reduciendo. Y el número de enemigos que lo querían muerto crecía día a día. Su paranoia, una cualidad que alguna vez le había servido bien en el traicionero mundo del narcotráfico, ahora lo estaba consumiendo. Veía traición en cada esquina, y su lealtad, una vez inquebrantable hacia sus subordinados, comenzó a erosionarse. El rey se estaba convirtiendo en un tirano, su reino en un imperio de miedo. El escenario se estaba preparando para el acto final de su trágica y violenta vida. Una confrontación final en la que el cazador se convertiría en el cazado. Para 2009, Arturo Beltrán Leiva era uno de los hombres más buscados del mundo. El gobierno mexicano, con un significativo apoyo de inteligencia y logística de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, había hecho de su captura o eliminación una prioridad principal. El jefe de jefes ya no era solo un narcotraficante, era una amenaza para la seguridad nacional, un hombre que había declarado abiertamente la guerra al Estado y había demostrado su capacidad para corromperlo desde dentro. La casa de Arturo Beltrán Leiva fue un juego de alto riesgo del gato y el ratón, una búsqueda desesperada de un fantasma que se movía a través de un mundo clandestino, de casas de seguridad, túneles secretos y funcionarios corruptos. Era un maestro de la evasión, cambiando constantemente su ubicación, sus métodos de comunicación y su círculo íntimo. No confiaba en nadie, y por una buena razón. La recompensa por su captura era de millones de dólares, un premio tentador para cualquiera en su organización que pudiera estar dispuesto a traicionarlo. La clave para encontrarlo residía en penetrar su círculo íntimo, envolver a uno de los suyos en su contra. Las Fuerzas Especiales de la Marina de México, una unidad de élite altamente entrenada, fue encargada de liderar la caza. A diferencia de la Policía Federal, que había sido profundamente comprometida por la corrupción de los cárteles, la Marina era vista como una fuerza más confiable e incorruptible. Comenzaron a desmantelar sistemáticamente las operaciones del cártel de los Beltrán Leiva, arrestando a lugartenientes clave, incautando cargamentos de droga y reuniendo inteligencia que los acercaría a su objetivo final. El avance llegó en diciembre de 2009. A través de una combinación de vigilancia electrónica e inteligencia humana, las autoridades mexicanas pudieron determinar la ubicación de Arturo en la ciudad de Cuernavaca, un popular destino de fin de semana para la élite adinerada de la Ciudad de México. Estaba escondido en un lujoso complejo de apartamentos llamado Altitude, un edificio moderno y de gran altura que había convertido en una verdadera fortaleza. En la noche del 11 de diciembre, la Marina lanzó una redada en una fastuosa fiesta de Navidad que Arturo estaba organizando en el cercano pueblo de Aguatepec. La redada fue caótica y sangrienta. Varios de los pistoleros de Arturo murieron, y varias prostitutas y músicos
incluido el famoso cantante de música norteña Ramón Ayala, fueron detenidos. Pero el propio Arturo logró escapar, deslizándose a través de la red en la confusión de la redada. Fue un escape por poco, un testimonio de su asombrosa habilidad para mantenerse un paso por delante de la ley. Pero también era una señal de que su suerte se estaba agotando. El cerco se estaba estrechando, y él lo sabía. La redada fallida había expuesto su ubicación, y era solo cuestión de tiempo antes de que volvieran por él. Se retiró a su casa de seguridad en el complejo de apartamentos Altitude, rodeado de sus guardaespaldas más leales, y se preparó para el enfrentamiento final. Estaba acorralado, pero no iba a ser tomado con vida. Era un hombre que había vivido por la pistola y estaba decidido a morir por la pistola. El escenario estaba preparado para una batalla que no solo marcaría el final de su vida, sino que también simbolizaría la naturaleza brutal y sangrienta de la guerra que él había ayudado a crear. La ciudad de la eterna primavera estaba a punto de convertirse en una zona de guerra. Las últimas horas de la vida de Arturo Beltrán Leiva se desarrollaron con la brutal intensidad de una película de acción de Hollywood. Tras su ajustada escapada de la redada en la fiesta de Navidad, se retiró a su último bastión de seguridad, un apartamento en el tercer piso de la Torre Altitude en Cuernavaca. No estaba solo. Con él se encontraban varios de sus sicarios más confiables. Una guardia pretoriana dispuesta a morir por su jefe. Estaban fuertemente armados, listos para un asedio y plenamente conscientes de que esta probablemente sería su última batalla. La Marina de México, avergonzada por el casi éxito en la fiesta, estaba decidida a no dejarlo escapar de nuevo. Tenían una gran cantidad de inteligencia, proporcionada en parte por la DEA, que había estado rastreando los movimientos de Beltrán Leiva. Sabían en qué apartamento estaba y sabían que no se iba a rendir pacíficamente. En la tarde del 16 de diciembre de 2009, comenzó la operación. Más de 200 infantes de marina de élite, apoyados por helicópteros y vehículos blindados, descendieron sobre el exclusivo barrio. Evacuaron a los demás residentes del complejo Altitude, convirtiendo el lujoso edificio residencial en un campo de batalla vertical. El asalto inicial se encontró con una resistencia feroz. Mientras los infantes de marina intentaban irrumpir en el apartamento, fueron recibidos con una lluvia de disparos de armas automáticas y explosiones de granadas. Beltrán Leiva y sus hombres habían fortificado su posición, utilizando el diseño del apartamento a su favor, creando puntos de estrangulamiento y campos de tiro. La batalla se prolongó durante horas, el sonido del combate resonando por la otrora tranquila ciudad. Los infantes de marina fueron implacables, avanzando habitación por habitación, su entrenamiento superior y su potencia de fuego inclinando lentamente la balanza. Un helicóptero sobrevolaba el edificio, su artillero proporcionando fuego de supresión, destrozando las ventanas del apartamento y manteniendo a raya a los defensores. Dentro del apartamento lleno de humo, la escena era de caos y desesperación. Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes, ya no era un comandante remoto, sino un soldado de primera línea, luchando por su vida junto a sus hombres. Los relatos de sus últimos momentos son una mezcla de informes oficiales y leyenda del Hampa.
Algunos dicen que estaba al teléfono, tratando de pedir refuerzos que nunca llegarían. Otros dicen que fue el último en luchar, con una pistola en una mano y una granada en la otra. Lo que se sabe con certeza es que no se fue en silencio. El fin llegó tarde en la noche. Después de un prolongado y sangriento tiroteo, los infantes de Marina finalmente rompieron la última línea de defensa del apartamento. Encontraron a Arturo Beltrán Leiva muerto, su cuerpo acribillado a balazos. Junto a él yacían los cuerpos de varios de sus leales guardaespaldas. El asedio había terminado. Un infante de Marina había muerto en el asalto. Una granada lanzada por uno de los hombres de Beltrán Leiva le había explotado en la cara. La muerte de Arturo Beltrán Leiva fue una gran victoria para el gobierno mexicano. Un golpe simbólico contra una de las organizaciones criminales más temidas del país. El gobierno se apresuró a publicitar la victoria, publicando fotos y videos de la operación. Pero fueron las imágenes que surgieron después de la redada las que desatarían la mayor controversia. El cuerpo de Arturo Beltrán Leiva, con los pantalones bajados y el cuerpo cubierto de billetes de peso empapados de sangre, era un espectáculo grotesco y macabro. Era un mensaje, una advertencia a otros capos de la droga, pero también era un símbolo de las profundidades de la depravación a las que había llegado la guerra contra las drogas. El rey había muerto, pero la guerra estaba lejos de terminar. Su muerte crearía un nuevo vacío de poder, una nueva ronda de violencia y una nueva generación de narcos ansiosos por tomar su lugar. La muerte de Arturo Beltrán Leiva, si bien fue una importante victoria táctica para el gobierno mexicano, no puso fin a la violencia. En muchos sentidos, solo la exacerbó. La decapitación del cártel de los Beltrán Leiva creó un vacío de poder, un vacío que fue rápidamente llenado por una lucha caótica y sangrienta por la sucesión. La organización, una vez unificada, mantenida unida por el liderazgo carismático y despiadado de Arturo, se fracturó en varias facciones más pequeñas y competidoras. Su hermano Héctor Beltrán Leiva, conocido como El H, intentó tomar el control de los restos de la organización, pero carecía de la autoridad de Arturo y de su capacidad para imponer lealtad. Otros lugartenientes, sintiendo una oportunidad, se separaron para formar sus propios grupos escindidos, como el Cártel del Pacífico Sur y el Cártel Independiente de Acapulco. Estos nuevos grupos, que a menudo carecían de la sofisticación y las conexiones políticas de alto nivel de sus predecesores, recurrieron a formas de violencia más predatorias e indiscriminadas. El secuestro, la extorsión y la trata de personas se convirtieron en sus principales fuentes de ingresos, mientras se aprovechaban de la población civil en los territorios que controlaban. El estado de Guerrero, que alguna vez fue un paraíso turístico, descendió a un estado de casi anarquía, mientras estos grupos escindidos luchaban entre sí y con las fuerzas de seguridad por el control del lucrativo tráfico de drogas y las redes criminales locales. La violencia ya no se limitaba al hampa. Se había convertido en parte de la vida cotidiana de los ciudadanos comunes. La muerte de Arturo Beltrán Leiva también tuvo un profundo impacto en el panorama más amplio de la guerra contra las drogas en México. El cártel de Sinaloa, liberado de su rival más formidable,
pudo consolidar su poder y expandir su influencia en territorios que antes controlaba la organización Beltrán Leiva. El equilibrio de poder había cambiado, pero el ciclo de violencia continuaba sin cesar. Inmediatamente después de la muerte de Arturo, hubo un espantoso acto de retribución que subrayó la brutalidad del conflicto. Melquisedec Angulo Córdoba, el infante de marina que había muerto durante la redada en el apartamento de Arturo, fue enterrado con todos los honores militares, aclamado como un héroe nacional. Apenas unas horas después de su funeral, hombres armados irrumpieron en la casa de su familia, matando a su madre, su hermana y otros 2 parientes. La masacre fue un mensaje de venganza pura y sin adulterar. Una señal de que incluso en la muerte, la guerra no había terminado. El legado de Arturo Beltrán Leiva es complejo y sangriento. Fue producto de un sistema que ofrecía pocas oportunidades de movilidad social. Un hombre que usó la violencia y la corrupción para alcanzar un nivel de poder y riqueza que le habría sido inimaginable cuando era un niño en las montañas de Sinaloa. Fue un estratega brillante, un líder carismático y un asesino despiadado. Construyó un imperio criminal que se extendía por todo el mundo y desafió la autoridad del propio Estado mexicano. Pero al final, su propia paranoia y su insaciable sed de venganza lo llevaron a su caída. Fue un hombre que vivió y murió por la espada, una figura trágica en una guerra sin héroes, solo villanos y víctimas. Su muerte no fue el final de la historia, sino simplemente el cierre de un capítulo sangriento en la saga en curso de la guerra contra las drogas en México. Una guerra que continúa cobrando miles de vidas y desgarrando el tejido mismo de la sociedad mexicana. El jefe de jefes se había ido, pero el monstruo que había ayudado a crear seguía vivo. La historia de Arturo Beltrán Leiva es una escalofriante parábola sobre el poder, la ambición y la influencia corruptora del narcotráfico global. Era un hombre de contradicciones, un líder carismático que inspiraba una lealtad feroz y un tirano paranoico que inspiraba terror. Un astuto hombre de negocios que construyó un imperio multimillonario y un asesino despiadado que dejó un rastro de muerte y destrucción a su paso. Su vida y muerte ofrecen una ilustración cruda y brutal de la dinámica de la guerra contra las drogas en México. Un conflicto que no es simplemente una batalla entre el bien y el mal, sino una compleja red de alianzas cambiantes, corrupción endémica y un ciclo de violencia aparentemente interminable. ¿Fue Arturo Beltrán Leiva una anomalía, un caso atípico particularmente vicioso en el mundo del crimen organizado? ¿O fue el producto inevitable de un sistema que ha permitido que el narcotráfico florezca? Un sistema alimentado por la insaciable demanda de drogas ilícitas en los Estados Unidos y la corrupción generalizada que ha vaciado muchas de las instituciones clave de México? La respuesta, como el hombre mismo, es compleja. Sin duda, era un hombre de habilidades excepcionales, un líder nato con un intelecto agudo y un pragmatismo despiadado. Pero sus talentos se canalizaron hacia un mundo de criminalidad, un mundo donde el único camino hacia el éxito era a través de la violencia y la intimidación. Fue un producto del Triángulo Dorado, la cuna del narcotráfico mexicano, una región donde durante generaciones el tráfico ilícito de drogas ha ofrecido la única alternativa viable a una vida de pobreza y agricultura de subsistencia.
Su ascenso al poder fue facilitado por una cultura de corrupción que se extiende a los niveles más altos del gobierno mexicano. Una cultura que no solo explotó, sino que también ayudó a perpetuar. Su caída fue tan espectacular como su ascenso. Su decisión de ir a la guerra con el Chapo Guzmán, una guerra alimentada por un potente cóctel de dolor y paranoia, fue un error de cálculo estratégico que finalmente selló su destino. Lo convirtió de un operador de perfil relativamente bajo en un objetivo de alto valor. Un hombre que se había hecho demasiados enemigos y se había vuelto demasiado grande y demasiado violento para ser ignorado. Su muerte, en una lluvia de balas en un lujoso apartamento en Cuernavaca, fue un final apropiadamente dramático para una vida vivida al límite. Pero, ¿cuál es el legado final de Arturo Beltrán Leiva? Para el gobierno mexicano, su muerte fue un símbolo de su determinación en la guerra contra las drogas, una demostración de que nadie está por encima de la ley. Pero fue una victoria pírrica. La fragmentación de su cártel condujo a una explosión de violencia en las regiones que antes controlaba. Una violencia que a menudo era más caótica y más indiscriminada que la que había existido antes. Para el pueblo de México, particularmente para aquellos que viven en las áreas más afectadas por la guerra contra las drogas, su legado es de miedo, de trauma y de un sistema de justicia que no ha logrado protegerlos. Es un fantasma que todavía acecha al país, un recordatorio del poder oscuro y destructivo del narcotráfico. Su historia es una advertencia sobre los efectos corrosivos del poder sin control y el costo humano de una guerra que parece no tener fin. El terror era su lenguaje y la corrupción su Biblia. Detrás de cada fortuna hay una historia que nadie se atreve a contar. Tú ya sabes dónde encontrarla. Suscríbete para ver más, porque la caída del rey es tan sangrienta como su ascenso. La vida de Arturo Beltrán Leiva, desde sus humildes comienzos en las montañas de Sinaloa hasta su violento final en Cuernavaca, es un microcosmos de la tragedia mayor de la guerra contra las drogas en México. Es una historia que nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre la naturaleza del bien y el mal, las causas profundas de la violencia y la eficacia de las estrategias actuales que se utilizan para combatir el crimen organizado. Es fácil descartarlo como un monstruo, un villano unidimensional que no trajo más que sufrimiento y muerte al mundo. Y si bien no se puede negar el inmenso daño que causó, hacerlo sería ignorar los complejos factores sociales, económicos y políticos que crean a hombres como Arturo Beltrán Leiva. La guerra contra las drogas, tal como se concibe actualmente, ha sido un fracaso catastrófico. Décadas de militarización de una estrategia de capos que se enfoca en eliminar a los líderes de los cárteles ha hecho poco para detener el flujo de drogas o para reducir el nivel de violencia. En todo caso, solo ha empeorado el problema. La eliminación de un líder como Arturo Beltrán Leiva simplemente crea un vacío de poder, lo que lleva a una sangrienta lucha por la sucesión y la fragmentación de los cárteles en grupos más pequeños y violentos. Esta estrategia no aborda las causas profundas del narcotráfico, la pobreza y la falta de oportunidades que empujan a los jóvenes a los brazos de los cárteles, la corrupción endémica que les permite operar con impunidad y la insaciable demanda de drogas en los Estados Unidos y Europa.
Mientras estas condiciones subyacentes persistan, siempre habrá otro Arturo Beltrán Leiva, otro El Chapo, otra generación de jóvenes dispuestos a matar y morir por una oportunidad de tener una vida de riqueza y poder. La historia de Arturo Beltrán Leiva es también una historia sobre los efectos corrosivos de la corrupción. Su capacidad para infiltrarse en los niveles más altos del gobierno mexicano, para comprar a jefes de policía, políticos e incluso alzar antidrogas del país. Es un crudo recordatorio de hasta qué punto el Estado ha sido comprometido por el poder del dinero de la droga. Esta corrupción no solo socava el Estado de Derecho, también erosiona la confianza pública en las mismas instituciones que se supone deben protegerlos. Cuando la policía está en la nómina de los cárteles, cuando la justicia está a la venta, no puede haber seguridad real ni paz real. El desafío para México y para la comunidad internacional es ir más allá de las estrategias fallidas del pasado y desarrollar un nuevo enfoque para el problema del crimen organizado. Uno que se base en una comprensión más holística del problema. Esto significa abordar la pobreza y la desigualdad, fortalecer el Estado de Derecho, erradicar la corrupción y tratar la adicción a las drogas como un problema de salud pública, no solo como un problema criminal. Es una tarea abrumadora que requerirá una inmensa voluntad política y un compromiso a largo plazo. Pero la alternativa, continuar por el mismo camino de violencia y represión, es condenar a las generaciones futuras a repetir el trágico y sangriento ciclo que ejemplifica la vida y muerte de Arturo Beltrán Leiva. Su historia es una advertencia, y es una que haríamos bien en escuchar. La influencia de Arturo Beltrán Leiva se extendía mucho más allá del ámbito del narcotráfico y la violencia. También era un maestro de las relaciones públicas, un narco que entendía la importancia de cultivar una cierta imagen, una personalidad al estilo de Robin Hood, en los territorios que controlaba. En el estado de Morelos, donde libró su última batalla, era conocido por su generosidad, por sus fiestas lujosas y por su patrocinio de músicos y negocios locales. Según se informa, repartía dinero en efectivo a los pobres, patrocinaba festivales locales y mediaba en disputas, posicionándose como una figura benevolente y poderosa que podía proporcionar un nivel de seguridad y orden social que el Estado no podía. Esta estrategia, común entre los narcotraficantes, estaba diseñada para ganar la lealtad de la población local, para crear una red de ojos y oídos que lo protegería de las autoridades. Era una forma de control social, una forma de comprar silencio y complicidad a través de una mezcla de miedo y favor. La fiesta de Navidad, donde escapó por poco de la captura, fue un ejemplo perfecto de esto. Fue un evento fastuoso, con comida y bebida caras, y entretenimiento proporcionado por algunos de los músicos más famosos de México. Fue una exhibición de su riqueza y poder, una forma de recompensar a sus seguidores y reforzar su estatus como el padrino local. Pero esta imagen cuidadosamente construida del patrón benevolente era una fachada, una delgada capa que ocultaba una realidad mucho más oscura. Por cada acto de caridad había innumerables actos de brutalidad. Por cada persona que ayudó, hubo muchas más que fueron aterrorizadas, extorsionadas o asesinadas por su organización. La paz que proporcionaba era una pax mafiosa,
una paz mantenida a través de la amenaza de la violencia, una paz que podía romperse en cualquier momento. La historia de Arturo Beltrán Leiva es también una historia sobre la cultura que ha crecido en torno al tráfico de drogas, la llamada narcocultura, que glorifica la vida de los narcotraficantes, retratándolos como forajidos glamorosos, como figuras de rebelión contra un Estado corrupto e indiferente. Esta cultura se expresa más famosamente en el narcocorrido, un género de música popular que cuenta las historias de los capos de la droga, celebrando sus hazañas, su riqueza y su desafío a la ley. Arturo Beltrán Leiva fue un tema frecuente de estas baladas, su vida y muerte inmortalizadas en canciones. Esta glorificación del estilo de vida narco, aunque a menudo se descarta como una forma inofensiva de entretenimiento, tiene un efecto más insidioso. Normaliza la violencia, seduce a los jóvenes a una vida de crimen y hace más difícil para la sociedad enfrentar el verdadero horror de la guerra contra las drogas. Crea una ambigüedad moral, un desdibujamiento de las líneas entre el bien y el mal, que permite que hombres como Arturo Beltrán Leiva sean vistos no como criminales, sino como héroes populares. El desafío para la sociedad mexicana es contrarrestar esta narrativa, contar una historia diferente, una que exponga la brutal realidad del narcotráfico y que honre a las víctimas, no a los perpetradores de la violencia. Es un desafío que requiere no solo una respuesta de seguridad, sino también una respuesta cultural, una batalla por los corazones y las mentes de una generación que ha crecido a la sombra del narco. El legado de Arturo Beltrán Leiva es un testimonio del poder seductor y destructivo de esta cultura, una cultura que él tanto explotó como encarnó. La relación entre Arturo Beltrán Leiva y los Estados Unidos es compleja y a menudo contradictoria. Por un lado, era uno de los hombres más buscados por el gobierno de E.E.U., el líder de una organización responsable del contrabando de miles de millones de dólares en cocaína, heroína y otras drogas ilícitas al país. La DEA tenía un archivo masivo sobre él y proporcionaron la inteligencia y el apoyo técnico que fueron fundamentales en su eventual desaparición. Por otro lado, hay evidencia que sugiere que el gobierno de E.E.U. en varias ocasiones ha mantenido una relación más ambigua con ciertos elementos del narcotráfico mexicano. La estrategia de capos, que se enfoca en eliminar a los líderes de los cárteles más violentos, a menudo ha tenido la consecuencia no deseada de fortalecer a sus rivales. En el caso de Arturo Beltrán Leiva, su guerra con el Chapo Guzmán y el posterior ataque a la organización Beltrán Leiva por parte de los gobiernos mexicano y estadounidense, podría decirse que benefició al cártel de Sinaloa, que era visto por algunos como una organización más manejable y menos violenta. Ha habido acusaciones, sobre todo del equipo de defensa de Vicente Zambada Niebla, hijo del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, de que agentes federales de E.U. tenían un acuerdo secreto con el cártel de Sinaloa, proporcionándoles inmunidad a cambio de información sobre sus rivales. Si bien estas acusaciones han sido negadas por el gobierno de E.U., hablan de una larga y complicada historia de participación de E.U. en la guerra contra las drogas en México, una historia que a menudo
está envuelta en secreto y ambigüedad moral. La historia de Arturo Beltrán Leiva también destaca el papel de los Estados Unidos como el principal consumidor de las drogas ilícitas que se trafican a través de México. Las inmensas ganancias del narcotráfico son impulsadas por la demanda de estas drogas en las calles de las ciudades estadounidenses. Esta demanda alimenta la violencia en México, corrompe sus instituciones y empodera a hombres como Arturo Beltrán Leiva. Cualquier intento serio de abordar el problema del crimen organizado en México también debe abordar el tema del consumo de drogas en los Estados Unidos. Esto significa no solo un enfoque de aplicación de la ley, sino también un enfoque de salud pública. Uno que se centre en la prevención, el tratamiento y la reducción de daños. Estados Unidos también juega un papel clave en el flujo de armas hacia los cárteles mexicanos. Un porcentaje significativo de los rifles de asalto de alta potencia y otras armas utilizadas por los cárteles se compran legalmente en los Estados Unidos y luego se contrabandean a través de la frontera. El fracaso en promulgar leyes de control de armas más estrictas en los Estados Unidos ha tenido un impacto directo y devastador en la situación de seguridad en México. La vida y muerte de Arturo Beltrán Leiva, por lo tanto, no es solo una historia mexicana, también es una historia estadounidense. Es una historia sobre la interconexión de nuestros dos países, sobre la responsabilidad compartida que tenemos por la violencia que ha plagado nuestra frontera durante tanto tiempo. Es una historia que debería forzar un momento de reflexión en los Estados Unidos, un cuestionamiento de las políticas que durante demasiado tiempo han contribuido al ciclo de muerte y destrucción en México. La guerra contra las drogas no es una guerra que se pueda ganar construyendo un muro más grande. Es una guerra que solo se puede ganar a través de la cooperación, el respeto mutuo y un compromiso compartido para abordar las causas profundas del problema en ambos lados de la frontera. La escala de las operaciones del cártel de los Beltrán Leiva era asombrosa. En su apogeo, era una empresa verdaderamente global. Una corporación multimillonaria que traficaba con la muerte y la adicción. Su negocio principal era el tráfico de cocaína desde Sudamérica a los Estados Unidos. El cártel controlaba una sofisticada red de rutas de contrabando, utilizando una combinación de lanchas rápidas, submarinos y aviones para mover su producto desde Colombia y otras naciones andinas a pistas de aterrizaje y puertos clandestinos en el sur de México. Desde allí, las drogas se transportaban por tierra, ocultas en camiones, automóviles e incluso en los cuerpos de mulas humanas, hasta la frontera con Estados Unidos. El cártel controlaba corredores de contrabando clave, o plazas, en ciudades como Acapulco, Cuernavaca y Monterrey, a menudo a través de una combinación de soborno e intimidación brutal. Pero la cocaína no era el único producto en el portafolio del cártel. También era un importante traficante de heroína, marihuana y metanfetamina, un testimonio de su capacidad para adaptarse a las cambiantes demandas del mercado. El modelo de negocio del cártel no se limitaba al narcotráfico. Era una empresa criminal diversificada, con participación en una amplia gama de actividades ilícitas. El lavado de dinero era un componente crítico de sus operaciones. El cártel utilizaba una compleja red de empresas fantasma,
casas de cambio y cuentas bancarias internacionales para lavar sus miles de millones de dólares en ganancias de la droga, integrándolos en el sistema financiero global legítimo. Esta capacidad de lavar dinero a una escala tan masiva era un testimonio de la sofisticación de sus operadores financieros y la complicidad de un sistema financiero global que a menudo hace la vista gorda sobre los orígenes del dinero sucio. El secuestro y la extorsión también eran fuentes importantes de ingresos para el cártel, particularmente en los territorios que controlaba. Las empresas, tanto grandes como pequeñas, se veían obligadas a pagar un piso o impuesto al cártel a cambio de protección. Aquellos que se negaban a menudo eran secuestrados y sus familias se veían obligadas a pagar rescates exorbitantes por su regreso seguro. Muchos no tuvieron tanta suerte. El cártel también se dedicaba a la trata de personas, contrabandeando migrantes de Centro y Sudamérica a los Estados Unidos, a menudo sometiéndolos a terribles abusos y explotación en el camino. El motor de esta vasta empresa criminal era la violencia. El cártel empleaba un ejército de sicarios responsables de hacer cumplir su voluntad, eliminar a sus rivales y aterrorizar a la población civil. Estos asesinos a menudo eran ex soldados o policías, hombres que habían sido entrenados por el Estado solo para vender sus habilidades al mejor postor. Estaban equipados con armamento de grado militar, gran parte de él contrabandeado desde los Estados Unidos, lo que les daba una potencia de fuego que a menudo superaba a la de la policía local. La historia del cártel de los Beltrán Leiva es una historia sobre el lado oscuro de la globalización. Es una historia sobre cómo las organizaciones criminales han explotado las mismas tecnologías y las mismas fronteras abiertas que han facilitado el crecimiento de la economía global legítima. Es una historia sobre cómo la insaciable demanda de bienes y servicios ilícitos en el mundo desarrollado puede tener un impacto devastador en el mundo en desarrollo. El imperio que Arturo Beltrán Leiva construyó fue un testimonio de su propio genio criminal, pero también fue un reflejo de un mundo en el que las líneas entre lo legal y lo ilegal, el Estado y el criminal, se han vuelto peligrosamente borrosas. El legado de Arturo Beltrán Leiva continúa proyectando una larga y sangrienta sombra sobre México. Si bien el cártel de los Beltrán Leiva, como organización nacional unificada, ha sido en gran parte desmantelado, sus fragmentos y grupos sucesores continúan plagando muchas partes del país. La estrategia de capos que condujo a la muerte de Arturo, aunque exitosa en eliminarlo del campo de batalla, ha tenido la consecuencia no deseada de crear un panorama criminal más caótico y violento. La fragmentación del cártel, un proceso conocido como balcanización, ha llevado al surgimiento de docenas de grupos criminales más pequeños y predatorios. Estos grupos, que a menudo carecen de las conexiones internacionales de narcotráfico de sus predecesores, han recurrido a actividades criminales locales, como el secuestro, la extorsión y el robo de combustible para financiar sus operaciones. Esto ha llevado la violencia de la guerra contra las drogas a un nivel más íntimo y aterrador para los ciudadanos comunes. El estado de Guerrero, que alguna vez fue el corazón del imperio Beltrán Leiva, es un trágico ejemplo de este fenómeno. El estado es ahora un mosaico de grupos criminales en competencia, todos compitiendo por el control de los lucrativos campos de amapola de opio que abastecen el mercado de heroína de EE.
La violencia es endémica, con fosas comunes, estudiantes desaparecidos y periodistas asesinados, convirtiéndose en una característica sombríamente regular de las noticias locales. La otrora glamorosa ciudad turística de Acapulco es ahora una de las ciudades más violentas del mundo. Un fantasma de lo que fue. La historia de Arturo Beltrán Leiva también sirve como una advertencia sobre los peligros de la corrupción, su capacidad para penetrar en los niveles más altos del Estado mexicano, para convertir a los funcionarios públicos en sirvientes privados. Es un crudo recordatorio del efecto corrosivo del dinero de la droga en las instituciones democráticas. El escándalo de la Operación Limpieza, que expuso el alcance de su influencia dentro de la Fiscalía General Federal, fue un trauma nacional. Un momento en que el pueblo mexicano se vio obligado a enfrentar la aterradora realidad de que el enemigo estaba dentro. Si bien ha habido esfuerzos para reformar la policía y el poder judicial en los años posteriores a la muerte de Arturo, el problema de la corrupción sigue profundamente arraigado. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en el que la policía local, en connivencia con una banda de narcotraficantes local, fue implicada en el secuestro y probable asesinato de los estudiantes, es un trágico recordatorio de lo poco que ha cambiado. El legado de Arturo Beltrán Leiva es también un legado de impunidad. Si bien muchos de los líderes de su organización han sido asesinados o capturados, la gran mayoría de los asesinatos, secuestros y otros crímenes cometidos por el cártel han quedado impunes. Esta cultura de impunidad, la sensación de que se puede salir impune de un asesinato, es uno de los mayores obstáculos para la paz en México. Engendra un profundo cinismo y desconfianza hacia las autoridades y crea un terreno fértil para la próxima generación de criminales. El fantasma de Arturo Beltrán Leiva todavía acecha a México, un recordatorio de una guerra que ha cobrado cientos de miles de vidas. Una guerra que ha dejado una cicatriz profunda y duradera en el alma de la nación. La historia de Arturo Beltrán Leiva no es solo la historia de un hombre. Es la historia de una familia, un clan, que estuvo en el corazón mismo del narcotráfico mexicano durante décadas. Los hermanos Beltrán Leiva, Arturo, Carlos, Alfredo y Héctor, eran una fuerza formidable. Su vínculo de parentesco les daba un nivel de confianza y lealtad que era raro en el traicionero mundo del crimen organizado. Pero su historia es también una tragedia, una historia de cómo ese vínculo fue finalmente destrozado por la traición, la violencia y la influencia corruptora del poder. Arturo era el líder indiscutible, el carismático y despiadado patriarca de la organización. Era el estratega, el negociador, la cara pública del cártel de los Beltrán Leiva. Su hermano mayor, Carlos, era una figura de perfil más bajo, responsable de gestionar las finanzas del cártel y sus operaciones de lavado de dinero. Fue arrestado en 2009, apenas unas semanas después de la muerte de Arturo, una señal de la inmensa presión que se estaba ejerciendo sobre la familia. Alfredo, el menor de los hermanos, conocido como el Mochomo, era un operador logístico clave, responsable de supervisar el transporte de envíos de varias toneladas de cocaína. Su arresto en enero de 2008 fue el catalizador de la sangrienta guerra entre el cártel de los Beltrán Leiva y el Chapo Guzmán, una guerra que finalmente conduciría a la muerte de Arturo y la fragmentación de su imperio.
Alfredo fue extraditado a los Estados Unidos en 2014, donde fue sentenciado a cadena perpetua. Héctor, el último de los hermanos en permanecer en libertad, asumió el liderazgo del cártel después de la muerte de Arturo. Conocido como El H, intentó mantener unida la organización, pero carecía del carisma de Arturo y de su capacidad para imponer respeto. Presidió un período de declive y fragmentación, mientras el cártel era golpeado por luchas internas y la presión de las autoridades. Fue arrestado en 2014, mientras comía en un restaurante de mariscos en la pintoresca ciudad colonial de San Miguel de Allende. Murió de un ataque al corazón en una prisión mexicana en 2018. La historia de los hermanos Beltrán Leiva es una historia común en el mundo del crimen organizado. Una historia de cómo los negocios familiares, construidos sobre una base de sangre y lealtad, pueden ser destrozados por las mismas fuerzas que los crearon. La inmensa riqueza y poder generados por el narcotráfico crearon un clima de paranoia y desconfianza. Un mundo en el que un hermano podía volverse contra otro, y donde los lazos de parentesco no eran un sustituto del frío y duro cálculo del poder. La caída de los hermanos Beltrán Leiva fue una gran victoria para el gobierno mexicano, pero también fue un recordatorio de la naturaleza dinástica del narcotráfico. Los apellidos pueden cambiar, los líderes pueden ser asesinados o capturados, pero mientras las condiciones subyacentes que permiten que el narcotráfico florezca sigan existiendo, siempre habrá otra familia, otro clan, dispuesto a intervenir y tomar su lugar. La guerra contra las drogas no es solo una guerra contra individuos, es una guerra contra un sistema social y económico profundamente arraigado. Un sistema que ha demostrado ser notablemente resistente frente a los asaltos más sostenidos y brutales. La tragedia de la familia Beltrán Leiva es un testimonio del poder perdurable de ese sistema. En el análisis final, la vida y muerte de Arturo Beltrán Leiva sirve como una alegoría poderosa y perturbadora del estado moderno del crimen organizado. Fue una figura de transición, un puente entre el viejo mundo del narcotráfico tradicional y familiar y el nuevo mundo de empresas criminales hiperviolentas, fragmentadas y conectadas globalmente. Era un hombre que entendía las viejas reglas del juego, la importancia de la lealtad, de la familia. Pero también era un hombre dispuesto a romper esas reglas cuando le convenía. Su decisión de asesinar al hijo de El Chapo Guzmán fue un momento de cruce del Rubicón en la historia de la guerra contra las drogas en México. Una señal de que los viejos códigos de conducta habían sido abandonados en favor de una nueva forma de violencia más despiadada y nihilista. La organización que construyó fue un reflejo de su propia naturaleza compleja y contradictoria. Era una corporación multinacional sofisticada, con una compleja división del trabajo y una cadena de suministro global. Pero también era una organización profundamente personal y patrimonial, unida por la fuerza de la propia personalidad de Arturo y su red de relaciones personales. Esta naturaleza híbrida fue tanto una fuente de su fuerza como su debilidad final. Su liderazgo carismático inspiró una lealtad feroz, pero su paranoia y su inclinación a la traición crearon una atmósfera de constante miedo y desconfianza. Cuando fue asesinado, la organización, que había dependido tanto de su liderazgo, se desmoronó rápidamente. La historia de Arturo Beltrán Leiva
es también una historia sobre la naturaleza cambiante de la violencia en el siglo XXI. Fue un pionero en el uso de la violencia como herramienta de guerra psicológica, de narcoterrorismo. Su uso de decapitaciones, de exhibiciones públicas de brutalidad, de ataques a funcionarios gubernamentales de alto rango, fue diseñado no solo para eliminar a sus enemigos, sino para aterrorizar al Estado y a la población civil, para crear un clima de miedo y caos en el que su organización pudiera prosperar. Este uso de la violencia performativa se ha convertido desde entonces en una táctica común entre las organizaciones criminales de todo el mundo, desde el Estado Islámico hasta las pandillas callejeras de Centroamérica. Es una señal de un mundo en el que las líneas entre el crimen, el terrorismo y la insurgencia se han vuelto cada vez más borrosas. La respuesta del Estado al desafío planteado por hombres como Arturo Beltrán Leiva también ha evolucionado. La operación que condujo a su muerte fue un modelo de vigilancia policial moderna y dirigida por inteligencia. Un esfuerzo conjunto entre la Marina de México y la DEA de que utilizó sofisticadas tecnologías de vigilancia y fuerzas especiales altamente entrenadas. Pero esta respuesta militarizada, si bien eficaz para eliminar objetivos de alto valor, ha tenido un costo tremendo. Ha llevado a una escalada de la violencia, a abusos generalizados de los derechos humanos y a un desdibujamiento de las líneas entre la guerra y la aplicación de la ley. Tampoco ha logrado abordar los problemas sociales y económicos subyacentes que alimentan el tráfico de drogas. La vida de Arturo Beltrán Leiva, por lo tanto, es más que una simple historia de crimen. Es una historia sobre los desafíos de la gobernanza, la seguridad y la justicia en el siglo XXI. Es una historia que debería obligarnos a hacer preguntas difíciles sobre el mundo que hemos creado. Un mundo en el que un niño pobre de las montañas de Sinaloa puede convertirse en una amenaza global. Un mundo en el que la línea entre el orden y el caos parece volverse más delgada cada día. El espectro del reinado de terror de Arturo Beltrán Leiva continúa siendo un elemento definitorio en la narrativa de la lucha de México contra el crimen organizado. Su historia no está relegada al pasado. Es una historia viva, cuyas consecuencias se sienten cada día en las comunidades que fueron destrozadas por su guerra. La corrupción profundamente arraigada que cultivó con tanta pericia dentro de las agencias gubernamentales y de aplicación de la ley dejó un legado de podredumbre institucional que ha sido increíblemente difícil de extirpar. El escándalo de la Operación Limpieza no fue simplemente una vergüenza momentánea para el gobierno mexicano. Fue una profunda traición a la confianza pública que ha tenido repercusiones duraderas. Los ciudadanos siguen siendo profundamente escépticos de las fuerzas del orden. Y esta falta de confianza obstaculiza los esfuerzos para establecer una policía comunitaria y la recopilación de inteligencia. Cuando el público cree que es tan probable que las autoridades trabajen para los cárteles como en su contra, el Estado de Derecho se convierte en un concepto hueco. Esta debilidad institucional es una de las principales razones por las que la violencia ha sido tan persistente en los años posteriores a su muerte. La incapacidad del Estado para proporcionar seguridad y justicia básicas ha creado un vacío que es llenado por actores criminales, perpetuando un ciclo de violencia e impunidad. El impacto económico de la empresa criminal de Arturo es otra faceta de su legado perdurable.
La diversificación del cártel de los Beltrán Leiva en la extorsión y el secuestro tuvo un efecto devastador en las economías locales de estados como Morelos y Guerrero. Las empresas se vieron obligadas a cerrar, la inversión se agotó y el turismo, una fuente vital de ingresos, se desplomó. La ciudad de Acapulco, que alguna vez fue un patio de recreo para la jet set internacional, se convirtió en un símbolo de la crisis de seguridad del país. La recuperación de esta devastación económica ha sido lenta y ardua, y en muchas áreas el impuesto de guerra, impuesto por los grupos criminales, sigue siendo una dura realidad para hacer negocios. Esta depredación económica ha afianzado aún más la pobreza y la desigualdad, facilitando que los cárteles recluten a jóvenes que ven pocas otras opciones viables para su futuro. El tejido social de estas comunidades también ha sido desgarrado. La violencia generalizada, el miedo constante y la normalización de la brutalidad han tenido un profundo impacto psicológico en una generación de mexicanos. Los niños han crecido en un mundo donde las decapitaciones y los tiroteos son parte del ciclo diario de noticias, y el trauma de esta exposición es incalculable. La glorificación del estilo de vida narco, un fenómeno del que Arturo Beltrán Leiva se benefició y al que contribuyó, ha creado una profunda brecha cultural, una crisis de valores que enfrenta el atractivo del dinero fácil y el poder contra los valores tradicionales del trabajo duro y la comunidad. La historia de Arturo Beltrán Leiva, por lo tanto, no es simplemente el relato de un capo caído. Es un crudo recordatorio de la naturaleza multifacética y profundamente arraigada del desafío que plantea el crimen organizado. Es un desafío que no se puede enfrentar solo con la fuerza militar. Requiere un enfoque integral que aborde las causas profundas del problema: la corrupción, la pobreza y una cultura de impunidad. Hasta que no se enfrenten estos problemas subyacentes, el fantasma de Arturo Beltrán Leiva y el mundo violento que ayudó a crear continuará acechando el futuro de México. Al reflexionar sobre la saga épica y sangrienta de Arturo Beltrán Leiva, nos quedamos con una serie de preguntas profundas e inquietantes. ¿Era inevitable su trayectoria de niño pobre en el Sinaloa rural a cerebro criminal global? ¿O fue el resultado de una serie de elecciones, tanto suyas como de las sociedades a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México? Es una pregunta que nos desafía a mirar más allá de las narrativas simplistas del bien contra el mal y a enfrentar la compleja interacción de la agencia individual y el fracaso sistémico. Arturo Beltrán Leiva no nació monstruo. Fue creado, forjado en el crisol de la pobreza, la corrupción y un sistema económico global que creó una demanda voraz e insaciable de los productos que vendía. Esto no es para absolverlo de su responsabilidad por el inmenso sufrimiento que causó, sino para reconocer que fue un síntoma de una enfermedad mucho mayor, una enfermedad que continúa afligiendo tanto a México como a los Estados Unidos. Su historia es un espejo, y en él podemos ver el reflejo de nuestros propios fracasos. El fracaso en crear oportunidades económicas para todos. El fracaso en construir un sistema de justicia digno de ese nombre. El fracaso en abordar la crisis de salud pública de la adicción a las drogas y el fracaso en detener el flujo de armas de grado militar desde los Estados Unidos a manos de organizaciones criminales.
La muerte de Arturo Beltrán Leiva fue un momento de aparente victoria en la guerra contra las drogas, pero fue una victoria que ha sonado hueca en los años transcurridos desde entonces. La guerra ha continuado. El número de muertos ha seguido aumentando y el flujo de drogas no se ha detenido. La estrategia de capos, la idea de que se puede ganar esta guerra cortando la cabeza de la serpiente, ha demostrado ser un esfuerzo sangriento y fútil. Por cada capo que es asesinado o capturado, hay una docena más ansiosos por tomar su lugar. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? La historia de Arturo Beltrán Leiva no ofrece respuestas fáciles, pero sí ofrece una advertencia clara y urgente. El camino en el que estamos es un callejón sin salida. Debemos tener el coraje de imaginar un nuevo enfoque, uno que no se base en la militarización y la represión, sino en una comprensión más inteligente y humana del problema. Esto significa invertir en nuestras comunidades, fortalecer nuestras instituciones, tratar la adicción como una enfermedad y trabajar juntos, como comunidad global, para abordar las causas profundas de esta plaga global. La historia de Arturo Beltrán Leiva ha terminado, pero el imperio de la oscuridad que ayudó a construir sigue proyectando su sombra. Hay otras fortunas, otras traiciones y otras historias que nadie se atreve a contar. Tú ya sabes dónde encontrarlas. Suscríbete para que la verdad, por más brutal que sea, siempre salga a la luz.